Mi nombre es Mateo y soy de las Islas Canarias. Cuando nací me detectaron un problema de tiroides que me hacía crecer sin freno, pues padecía la enfermedad del gigantismo, por lo que mi cuerpo se desarrolló indiscriminadamente. Y tal circunstancia me limitó para hacer una vida normal, tanto social como laboral, por lo que me adapté a mi destino y me dediqué a algo que se ajustara a mi envergadura. Y ese algo fue el deporte vernáculo de la lucha canaria, que me ayudó a no aislarme de la sociedad y superar mis complejos de acromegalia. Pero ante todo, lo que más me ayudó fue la música, pues con ella evadía mis penas y frustraciones. La música cambió mi forma de ver la vida, sobre todo cuando descubrí al tenor Alfredo Kraus, ya que su virtuosismo me enamoró a primera vista, o a primer oído. Y fue tal la adoración por Kraus que me dediqué a seguirlo y perseguirlo por los teatros del mundo, coleccionando fotografías y rúbricas del maestro tras cada actuación. Recuerdo que Kraus se quedó sorprendido aquel día que me conoció por primera vez, quedando impactado al ver a un gigante. Pero a ciencia cierta, fui yo el que más se sorprendió, ya que el verdadero gigante era él, gigante del bel canto. Y fue tan efusivo mi apretón de manos a modo de saludo que el pobre Kraus estuvo a punto de soltar un do sobreagudo por la súbita corriente de dolor ante aquella lesiva formalidad, quedando su mano engullida y menguada como la extremidad de un bebé asida por adulto. A decir verdad, yo siempre fui a la casa de los grandes ídolos de la ópera por los teatros del mundo, pero ante todo, era fiel seguidor de Alfredo Kraus, y con él forjé una buena amistad por esa complicidad que existía entre canarios. Y muchas veces bromeábamos cuando él me preguntaba con sorna: ¿otra vez por aquí, paisano? ¿Es que no hay más tenores en el mundo? Y es que yo lo conocí a fuerza de ser pesado cuando me introducía por los entresijos de los teatros para robarle algunos minutos de su tiempo. Y he de decir que él nunca perdió su talante amable de caballero de la escena. Al contrario, sonreía al advertir mi habilidad de encontradizo, alegrándose de que un paisano lo siguiese por los teatros del mundo. Y el tenor se preguntaba cómo un hombretón de mi envergadura conseguía colarse sin ser descubierto. Kraus era fantástico, inigualable, un artista que le rendía homenaje a la lírica con su trino de técnica depurada. Escucharlo era un regalo del cielo para el alma y el espíritu. Eran palabras mayores, o mejor dicho, palabras mayúsculas, ya que tenía una voz para enmarcar, un estilo único que lo hacía ser fiel a las partituras originales de los grandes compositores de siglos pasados. Un perfeccionista. El día que murió Kraus, también murió algo en mí y no sabría definirlo, pero algo se rompió en mi alma. Y desde aquel día tengo sueños recurrentes con el maestro, pero sobre todo me veo en una noche memorable en la que Kraus cantó un Werther en el Teatro Regio de Turín, y Mateo se durmió, trasladándose, una vez más, a ese prestigioso templo de la música, donde el tenor solía encumbrarse. Y Mateo soñaba en el lugar ideal para poder soñar, ya que el gigante melómano nació en el pueblo pesquero de Agaete. Un bello municipio costero con cielos de amaneceres y atardeceres teñidos de sangre sobre el dedo de Dios, un pueblo de inmensos acantilados, un pueblo esculpido por un valle verde esmeralda, el único pueblo productor de café en Europa. Y desde ese pueblo de la isla de Gran Canaria, Mateo soñaba, y en su sueño rememoró el encuentro con un amigo gallego que viajó hasta Agaete tras la muerte del maestro Kraus para rendirle homenaje y rememorar anécdotas que compartiría con Mateo y con un etíope llamado Mustafa, que trabajaba en la casa del gigante canario como empleado. El amigo gallego que se reunió con Mateo
Se llamaba Enrique Paz Escudero y el canario lo conoció a través del propio Kraus aquella noche de Turín, precisamente. Enrique y Mateo tomaron un vino añejado en las horas subsiguientes a la muerte del maestro, pero aquel elixir no atenuó su dolor e intentaron evadirse con el sonido tribal del viejo djembe que tocaba Mustafá, ya que el africano aprovechaba las bellas tardes que se fusionaban con las noches de Agaete para apoyarse en la escalera de la terraza, justo detrás del alféizar de la ventana, brindando su música a los dioses del continente negro, aunque esta vez Mustafá reservó los honores para el tenor que había partido, emitiendo un tam-tam que lo conectaba a sus raíces y homenajeando al gran divo y a nuestro desconsuelo por su muerte. El cilindro que percute Mustafá lo heredó de su abuelo y con sus hábiles manos le da rienda suelta a su arte al tocar ritmos tribales, como el ritmo caquilambé, que es el fetiche protector de su aldea etíope. ¿Y qué mejor homenaje para Alfredo Kraus que el de escuchar la percusión de Mustafá en una noche en la que danzaban las estrellas en el firmamento, con su coro de voces para que el tenor entonase desde ese mágico cielo su último Ave María de Schubert? Dicen que las montañas y acantilados de Agaete están humanizados, y las manos del etíope embrujaban a la humanizada montaña con su tam-tam, elevando su tañido desde las faldas a las cimas, y de allí a las lejanas estrellas, donde la estrella mayor continuará cantando hasta el infinito. Mateo y Enrique escuchaban a Alfredo a través del susurro del viento. Pero volvamos al relato de Turín, ya que Mateo seguía soñando en retrospectiva. Debido a que su subconsciente añoraba la realidad de su pasado y por ello se desplazó una vez más al Teatro Regio de Turín para disfrutar del arte lírico, pues actuaba Kraus en una obra que solía bordar con hilos de oro y plata, y bordó el Werther de Jules Massenet con un público volcado que aplaudió a rabiar. Magnífico. Y como en otras ocasiones, Mateo quiso acercarse a saludar tras la actuación, pero ese día no consiguió su objetivo porque Kraus se había ido antes de tiempo. Entonces el gigante canario decidió abordar a otros componentes del elenco que permanecían en el Coliseo, saludando a la mezzosoprano Joy Davison y al barítono Claudio Desderi, y enterándose del motivo de la ausencia del tenor principal. Y es que Alfredo Kraus tenía una cena en el restaurante luculiano de la Vía Asieta, lugar que regentaba la familia Rivichesu. Luculiano era famoso por homenajear a los célebres tenores y sopranos del mundo. De hecho, las paredes de aquel negocio estaban atestadas con las fotografías de Corelli, del Mónaco, Taddei, Cosotto, Massimi, Merli y un largo etcétera. Mateo lo meditó unos segundos y decidió acudir al lugar, sabiendo de antemano que Alfredo no se molestaría con él, al contrario, pues era una persona de talante cariñoso y cercano, para quien lo admiraba. Y fue una certera determinación la del gigante de Agaete, ya que allí pasó una de las noches más mágicas de su vida. Quien advirtió la presencia de Mateo al instante de entrar al restaurante fue el propio Alfredo, ya que levantó la vista y lo cazó de forma casual, o no tan casual, porque fue como si Alfredo esperara la llegada de alguien muy cercano, como si intuyera que el luchador de Agaete iba a hacer acto de presencia. Alfredo lo identificó a la primera, cosa que tampoco era muy difícil, dada la corpulencia de un Mateo que no deseaba importunarlo en su velada. Pero Kraus hizo un gesto para que el gigante se acercara a su mesa. Lo primero que dijo Kraus al acercarse Mateo fue algo así: «Canarión, te tengo visto hasta en la sopa», estrechándole la mano a modo de saludo, y rematando con un «sin apretar paisano, que te conozco». Acto seguido, Alfredo le presentó a varios comensales, sorprendidos al ver la envergadura del canario, entre los que estaba Enrique Paz Escudero, un joven y tímido alumno de Alfredo Kraus, con el que Mateo entablaría una buena amistad a raíz de conocerlo en el Luculiano. Enrique Paz no fue un simple alumno de Kraus,
Fue el primer alumno al que el maestro acogió para instruirlo, tras detectar en él altas dosis de talento canoro. Y se puede decir que aquel talento fue descubierto por el propio Krauss, tras recomendárselo un amigo en común. Y casualmente, unos años antes de conocerlo, ambos coincidieron al compartir escenario, sin saberlo, en una obra musical representada en la ciudad española de A Coruña, ya que Alfredo brillaba con la ópera El pescador de perlas, mientras que un joven Enrique cantaba medio escondido entre el coro de voces que secundaba al tenor canario. A partir de ahí, el joven gallego quedó prendado con la voz de Krauss y se propuso emprender la carrera lírica. Enrique y Mateo hicieron buenas migas en su primer encuentro del lucuyano, contándole el gallego al gigante canario, que antes de ser discípulo de Krauss, viajó a Milán tras conseguir una audición con la gran soprano Elvira de Hidalgo. Una prueba de fuego en la que éste cantaría un aria de Lucía di Lammermoor, y la prueba resultó un éxito, ya que Enrique se entusiasmó al pisar la casa de aquella célebre soprano. Además de saber que ocupaba la misma habitación que ocupó María Callas en su día, siempre acompañada al piano por la señora de Hidalgo, el mismo piano que ahora lo acompañaba a él. Y Elvira se conmovió con el timbre de voz del joven aprendiz, escribiendo una carta en la que enaltecía las cualidades favorables de aquella voz. Y Elvira de Hidalgo se ofreció para darle clases. A la carta de Elvira se sumó la carta escrita por Alfredo Krauss, tras la audición de Enrique en la Casa del Tenor en Madrid, y una tercera carta de Antonio Campó, y aquel triunvirato epistolar sirvió para que le concediesen a Paz Escudero las becas de la Fundación Pedro Barrié y de la Diputación Provincial de A Coruña, con lo que cumpliría su sueño de ser alumno de Alfredo Krauss, viajando por los teatros de la vieja Italia y por ciudades como Londres o Lisboa cuando tenía oportunidad. De esa manera podía beneficiarse de las enseñanzas del maestro y aprender de su arte escénico, porque Enrique afinaba la vista y el oído en cada templo de la música, además de afinar las cuerdas vocales en cada clase magistral que recibía. Realmente, el joven se empleaba a fondo para llegar a la meta, y en ese momento en que Enrique Paz le contaba a Mateo su historia personal, apareció el primer ribicheso a escena, el dueño del restaurante lucuyano, el patriarca de pelo blanco y bigote del mismo tono al que todos llamaban Papa. Entre sus manos sostenía una guitarra que se disponía a tocar, mientras que la madre de la familia, a la que llamaban Mamina del Cuore, se encintaba su acordeón, ya que ambos amenizaban la velada con canciones napolitanas, pero también entró en escena otro hombre de mayor estatura y de largas patillas, presentándose como Rolando Ribichesu, hijo de los dueños y anfitrión oficial, además de ser el cámara que filmaba el encuentro con Alfredo Krauss. El tenor canario estaba encantado con la presencia del gigante canario y lo obligó a que se sentara junto a él y a Enrique, mientras que los Ribichesu entonaban algunas melodías que alegraban el alma. Mamina del Cuore tocaba el acordeón con maestría y el Papa rascaba las cuerdas de su guitarra al tiempo que cantaba, con su hijo Rolando, filmando el encuentro de aquella noche extraordinaria. Entre pieza y pieza, los anfitriones les ofrecían un vino rosso de la Toscana, deleitándolos con la agradable música napolitana y la típica comida italiana, pero lo que nunca se imaginó el gigante Mateo es que iba a forjar una verdadera amistad con aquel tímido gallego que estaba llamado a ser un tenor mundial, además de poseer corazón noble y alma bondadosa. A Mateo no le extrañó un ápice que Krauss se fijara en él, aparte de por su innato talento vocal. Y llegó el acontecimiento especial de la velada, cuando los Ribichesu entonaron un decente O Sole Mio, y tras la última nota de la famosa aria, el Papa cantó su Abucella particular. Entonces se hizo el silencio en la sala,
puesto que el patriarca ponía empeño y sentimiento, y había que corresponderle con respetuosa atención. Mamina del Cuore entregaba su alma para acompañar a su marido con el viejo acordeón, mientras que el joven Enrique, en su afán de aprendizaje, no perdía detalle de la magia musical. Alfredo sonreía con agrado ante el arte sencillo de aquellos ancianos que se desvivían por agradar y entretener al público e invitados de honor. Al acabar el aria y sonar los bravos y aplausos, los Ribichesu le pidieron a Kraus que cantara una pieza. A Enrique Paz y a Mateo le brillaron los ojos como faros de Alejandría, por la admiración que sentían hacia un maestro Kraus, que se irguió y cantó un Granada de forma magistral, ya que su voz no había menguado ni un ápice a pesar del derroche de facultades cánoras en el día de Werther en teatro turinés. Aún así, a Kraus le quedaba garganta suficiente como para deleitar a los allí presentes, sobre todo a su pupilo Enrique, que parecía soñar con el día en que entonase como aquel tenor que admiraba tanto. Entonces Mateo despertó con la claridad que le procuraba el arrebol del cielo de Agaete en las Islas Canarias, y lo primero que hizo fue escuchar las bondades líricas del tenor canario, una vez más, antes de partir hacia A Coruña, pues hacía tiempo que no veía a su amigo Enrique, y quería visitarlo para disfrutar de su compañía y rememorar viejas anécdotas, además de deleitarse con su colección de óperas, mientras que su esposa Rosa cocina algunos manjares de la tierra gallega, ya que es una gran cocinera. Finalmente, Mateo desarrolló en su vida una misma respuesta para las personas que lo consideraban un gigante. Y aunque era evidente que sí lo era y no se podía ocultar, él se consideraba un enano, tras conocer a los verdaderos gigantes, y respondía: según el punto de vista, pues todo es relativo. Gigante en comparación con una hormiga, con un elefante, con el pico Everest o con Alfredo Kraus. Este relato es una adaptación de un fragmento de mi libro El Remedio Secreto. Si te gustó el video, dale al like, comparte y suscríbete. El canal te lo agradecerá y así nos animarás a seguir creando contenido. Gracias.